En dos rincones opuestos del país, dos familias estaban involucradas en el mismo misterio trágico sin saberlo. Una en Texas había perdido a una esposa por suicidio en el 2010, mientras que la otra familia en Pensilvania también habían perdido a un miembro de la familia en 1986. Una joven había huido abruptamente sin ninguna pista. ¿Qué tenían en común estas dos familias? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elizabeth y el día de hoy tendremos un caso muy misterioso, muy interesante e intrigante que no se pueden perder. Una cosa que tengo que agregarles es que estén muy atentos con cada cosa que voy a estar diciendo para no perder el hilo de esta historia y no terminar confundiéndonos. Sin más nada que agregar, mejor comencemos con esta historia. La protagonista de esta historia es Lori Erica Kennedy Ruth. Así fue como la conocimos a ella. No hay muchos datos sobre su pasado, así que saltamos inmediatamente cuando ella conoció a su pareja. En el 2003, ella conoce a un joven llamado Blake Ruth, que provenía de una familia bastante adinerada. Se presume que su familia trabajaba en este ámbito petrolero, así que estaban bastante acomodados. Blake conoció a Lori e inmediatamente estos se enamoraron y mantuvieron una relación que no duró ni siquiera un año. Al poco tiempo, en el 2004, ellos empezaron a hablar de planes de matrimonio y de esta manera organizar todo lo que era relativo a ello. La familia de Blake, como tenía una buena posición económica, querían realizar una boda por todo lo alto, incluso Blake también así lo quería. Pero en este caso, Lori rechazó todas estas propuestas porque ella no quería una boda por todo lo alto, no quería que muchas personas fueran y que tantas personas se enteraran. Así que Lori y Blake decidieron escaparse un día a Dallas, Texas, y fue allí donde se casaron en secreto y se dice que únicamente estuvo el predicador, que fue quien los casó. A partir de ese momento, ella decidió llevar el apellido de su esposo y empezó a ser Lori Ruth. Una vez estando casados, ellos seguían viviendo en Texas y se dice que ella pues nunca hablaba sobre su pasado y lo único que le llegó a decir a su esposo es que su madre y su padre habían fallecido y que además ella no tenía hermanos. Por lo tanto, ella se encontraba completamente sola y al parecer como que no tenía un pasado familiar. Obviamente a Blake le pareció bastante extraño, pero este hombre estaba muy enamorado de ella, así que no decidió indagar más a fondo sobre el pasado de esta mujer. Al poco tiempo ellos decidieron que la familia creciera, pero en estas ocasiones ella no quedaba embarazada y cuando quedaba embarazada tenía abortos involuntarios, así que fue bastante difícil para ella pues ser madre. Ya para el 2008 finalmente ellos tienen a su primera hija y esto fue a través de la fertilización in vitro. Una vez que nació la hija de esta pareja, se cuenta que Lori se obsesionó demasiado con su hija, no dejaba que nadie la tocara, incluso no quería tener niñeras, ella quería ser todo para su hija, no le gustaba ni siquiera que su suegra tomara a su niña, que la cargara, realmente era como muy celosa con esta pequeña niña. También se dice que Lori se la pasaba investigando el origen de su hija, estudiando quién habían sido los abuelos y los tatarabuelos de esta niña, pero todo por el lado de su padre, ya que ella no revelaba nada por su lado, o sea, ella nunca dijo nombres de sus padres, ni siquiera si tenía tíos, ni nada. Fue tanta la obsesión que ella tenía con su hija que esto empezó a pasar factura en su matrimonio y este matrimonio poco a poco se fue quebrando hasta el punto en el que ellos se separaron. Esta separación hizo que Lori se sintiera realmente devastada, pero también pasaba de que ella no se relacionaba nada bien con la familia de Blake. En muchas ocasiones ellos también trataron de salvar su matrimonio, buscando consejería, pero siempre llegaban a lo mismo. Lori no se abría, no hablaba sobre ella, sobre su pasado, sobre su familia, y constantemente había como algo oculto en ella. Y esto hacía que pues la relación no terminara de concretarse o que por lo menos pudieran resolver estos problemas, así que Blake decidió dejarla por completo. Blake decidió irse a vivir con sus padres y ya para el 2010 oficialmente había llegado la demanda de divorcio y esto para Lori fue muy fuerte. En ese mismo año, específicamente el 24 de diciembre, Lori decidió ir a la casa de sus ex suegros y allí pues ella se disparó en la cabeza, acabando con su vida. Al día siguiente, esta familia fue cuando se enteró de que esta mujer se había disparado en las puertas de su casa. Se cuenta que la casa donde ellos vivían era bastante grande, por lo tanto ellos no se habían percatado que la noche anterior había sonado pues un disparo y que esto provenía de esta mujer.
había dejado 2 notas, una para su esposo Blake y la otra para su hija para cuando cumpliera los 18 años. En ninguna de estas 2 notas había un claro mensaje de por qué ella se había quitado la vida. Realmente los policías llegaron a decir que todo lo que estaba escrito eran como divagaciones, no tenía sentido, era como una palabra y de repente como que pensaba en otra cosa y lo escribía, así que realmente no tenía sentido para nada las notas que ella había dejado, y eso despertaba aún más la intriga de por qué esta mujer había acabado con su vida de esa manera. La familia y la policía decidieron registrar la casa donde estaba viviendo esta mujer y al entrar se percataron de que había un montón de platos sucios, todo estaba desordenado, que evidenciaba que esta mujer realmente estaba teniendo problemas, que parecía que allí estaba viviendo una mujer bastante perturbada y que incluso estaba teniendo problemas de depresión. A medida de que seguían revisando esta casa, Blake se encontró con una caja fuerte y pues la abrió, y cuando la abrió se encontró con una caja donde ella tenía varias cosas que anteriormente, estando en vida, ella le decía a su esposo que no lo abriera, que eso era algo muy privado para ella, pero ya estando muerta finalmente Blake decidió abrirlo y para su mayor sorpresa él pudo encontrar una identificación con el nombre de Becky Sue Turner. También pudo encontrar un certificado de nacimiento de Becky que Lori había obtenido en California. Obviamente esta identificación despertó una gran sospecha porque en esta identificación, a pesar de que tenía otro nombre, estaba la foto de ella. Y como ya les había dicho antes, a ella la conocimos fue como Lori Erica Kennedy Ruff. En esta caja también pudieron encontrar como currículos y también unas cartas de recomendación, pero a nombre de Becky Sue, y esto pues para el esposo fue bastante alarmante, porque él entonces cayó en cuenta de que había estado viviendo toda su vida con una persona que jamás había conocido realmente y que incluso se llamaba de otra manera. Otras 2 hojas de papel en la caja eran notas escritas por Lori. Una era una lista confusa de nombres y números de teléfono. Otra tenía varias fechas escritas junto con las letras D y M y otras notas sobre los papeles que incluían 402 meses. En principio se tomó como que era divagaciones de una mente perturbada. Sin embargo, luego se llegó a la conclusión de que Lori pudo haber estado sacando cuentas del tiempo que pudiera haber llegado a pasar en prisión si se descubría su crimen de falsificación de identidad. Debido a la posición económica que tenía la familia de Blake, ellos decidieron investigar más a profundidad quién era esta mujer, por qué había ocultado la identidad a su esposo, por qué había mentido todo sobre su vida, por qué había dicho que no tenía padres, ni hermanos, ni nada. Y a medida que se iba investigando más, nada se iba aclarando. Después de su muerte pasaron 3 años que ellos no tenían respuesta alguna de quién era ella y qué había pasado y además por qué había acabado con su vida. La familia Ruff, haciendo uso de su poder económico, también contactó a un congresista en Texas para así investigar el caso. Su asistente se llegó a poner en contacto con un investigador de seguridad social llamado Joy Benjen y se le pidió que investigara el caso. Para el año 2013, Joy recibió una llamada de una geoanalista y una ex física nuclear de la NASA llamada Colin Fitzpatrick. Fue así como Colin envió el ADN recolectado de la hija de Blake y Lori a servicios de rastreo de identidad. Las coincidencias iniciales con el ADN de Lori eran primos lejanos que probablemente nunca la habían conocido y no podían ayudar definitivamente con el caso. Finalmente tuvieron un éxito con un primo hermano de Lori, un hombre llamado Michael Cassidy, pero nunca se pudo dar con el paradero de él. Sin ninguna información sobre Michael, aparte de su nombre, el caso se enfrió de nuevo y durante 3 años el caso estuvo inactivo, pero Colin y Joy siguieron investigando. Colin finalmente logró trazar el árbol genealógico de uno de los primos terceros de Kimberly a un tatarabuelo nacido en 1848. Luego reconstruyó y rastreó el árbol genealógico hasta un nombre que había oído antes, Michael Cassidy, esta vez con los nombres de otros parientes. Colin pudo determinar dónde podría vivir Michael. Por lo tanto, esta mujer se decidió concentrar en Michael Cassidy, que vivía en Pensilvania. Luego pudieron rastrear a otros miembros de la familia que vivían en el área. Una vez teniendo toda esta información, Joy decidió volar hasta Pensilvania y contactarse con una prima de Lori, que ésta finalmente pudo identificar a esta mujer, pero no la logró identificar ni como Lori Erica ni como Becky Sue, sino que esta mujer realmente se había llamado Kimberly.
La madre de Lori aún seguía con vida y tenía 80 años. Cuando ella se enteró que su hija se quitó la vida, pues esto le causó mucha molestia y rabia y le dijo a los funcionarios que ella pues había desaparecido de sus vidas cuando tenía 18 años y nunca más supieron de ella, pero que realmente ella se llamaba era Kimberly. Después de estos años de investigación que no se lograba conseguir con nada, finalmente pudieron dar con los pasos que hizo esta mujer para cambiarse su identidad. Lori Erica Kennedy realmente se llamaba era Kimberly McLean y había nacido el 16 de octubre de 1968. Había sido una ladrona de identidad que había permanecido sin identificar durante casi 6 años después de su muerte. Se cuenta que Kimberly cuando era niña sus padres se divorciaron y esto fue un golpe muy fuerte para ella. Cuando su madre se volvió a comprometer y casarse, pues ella aún más se sentía molesta por esa decisión. Ellos decidieron mudarse a otra ciudad, pero ubicada ahí mismo en Pensilvania, y pues ella no estaba de acuerdo con eso. Cuando ella cumplió los 18 años, decidió vivir sola, pero esta soledad no le duró mucho tiempo, porque después volvió a acercarse a su mamá y le dijo que se iba a ir a vivir a otro estado, pero que no quería que la volvieran a buscar, que no quería saber nada de ellos, así que ella decidió marcharse y su familia más nunca supo nada de ella hasta el año 2016, cuando se enteraron de su muerte. Se cuenta que la primera actividad de suplantación de identidad de Kimberly fue en el año 1988, cuando ella decidió solicitar una certificación de nacimiento de Becky Sue Turner. Resulta que Becky Sue Turner era una niña que había fallecido cuando tenía 2 años en un incendio y ella falleció en el año 1971. Esta solicitud no la hizo en Pensilvania, sino que en Washington. Ella pidió un acta de nacimiento en ese estado. Posteriormente, ella viajó a Idaho y allí pidió también una tarjeta de identificación estatal el 16 de junio con el certificado de nacimiento de la niña que había estado muerta, pero por la que ella se había hecho pasar. Después de que ella logró conseguir pues esta identificación y su licencia de conducir a nombre de Becky Sue, ella decidió no solo quedarse allí, sino que ella decidió dirigirse y comparecer ante un juez en Dallas, Texas. Y el 5 de julio de 1988, ella legalmente pudo cambiar ese nombre de Becky Sue a Lori Erica Kennedy. Es decir, si todavía no han entendido hasta este punto, Kimberly había robado la identidad de una niña muerta. Después que logró tener la identidad de esta niña muerta y conseguir licencia, se fue hasta Texas y estando en Texas, ella le pidió a un juez cambiar su supuesto nombre por otro nombre más. Así que ella borró la identidad de esta niña y borró también su pasado, haciéndose llamar ahora Lori Erica Kennedy. Y fue así como su esposo la conoció. Una semana después de ella tener su nuevo nombre legal, ella decidió también pedir un seguro social y pues ella estaba ya registrada, tenía seguro social e incluso también presentó una prueba de estudios para demostrar conocimientos escolares de nivel secundario. Y fue así como ella logró también matricularse en el Colegio Comunitario del Condado de Dallas. Y finalmente se graduó de la Universidad de Texas en Arlington en 1997 con el título en Administración de Empresas, llamándose Lori Erica Kennedy. A medida que sigue investigando más este caso y siguen destapando más cosas y secretos sobre esta mujer, se logró contactar a un hombre que la había conocido a ella en el periodo universitario, y este hombre cuenta de que ella en ese tiempo se dedicaba a la prostitución, como que también se había sometido a algunas operaciones, se había puesto implantes mamarios y también se había hecho una rinoplastia, a lo que hacía aún más complicado pues de identificarla a ella, ya que su aspecto también había cambiado un poco. Obviamente este caso, a pesar de que ya se resolvió, ya se sabe quién era ella realmente y lo que había hecho, que era robar identidades y vivió todo este tiempo de esa manera, aún queda pues una gran incógnita. ¿Por qué ella hizo eso? ¿Por qué razón ella decidió borrar su pasado? ¿Por qué razón nunca quiso confesarle a su esposo que ella se había llamado de otra manera y que había hecho todo esto de una manera muy profesional? Se llegó incluso a creer de que Kimberly probablemente había sido un agente secreto, trabajando quizás para Rusia, algo así parecido, y que por esa razón ella decidió de manera tan profesional cambiar su identidad. También se estima de que esto no lo pudo haber hecho ella sola, sino que pudo haber contratado a un broker especializado en hacer estas cosas como robar identidades y empezar de nuevo, empezar de cero. Así que eso levantó muchas sospechas sobre quién era ella realmente. Otras teorías dicen que simplemente esta mujer quiso borrar su pasado, no quiso saber nada de su familia,
¿Por qué razón? No se sabe. Y una de las cosas que la llevaron a ella al suicidio es que probablemente el remordimiento de conciencia, el no poder confesarle a su esposo todo lo que había hecho, o quizás ese remordimiento fue tan grande que la llevó a ella a perder la cordura, a volverse un poco más loca y finalmente acabando así con su vida. Hasta el día de hoy su madre y familiares nunca pudieron decir con exactitud por qué ella había hecho eso, porque incluso ellos quedaron realmente sorprendidos con la muerte de ella y de que además haya cambiado su nombre en 2 ocasiones. Así que solo podemos decir de que esta mujer se llevó a su tumba un gran secreto y que su esposo jamás va a poder saber quién era ella realmente y que su hija tampoco lo va a saber. Y bueno amigos, así finaliza esta historia y yo pues personalmente no tengo ni idea de por qué esta mujer hizo todo eso, si es que era un agente secreto o simplemente quería borrar su pasado. Lo cierto es que ella guardaba un gran secreto y le costó su vida. Si tienen alguna teoría con respecto a este caso, si creen ustedes que haya algo más, pues comenten acá abajito. Y bueno amigos, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan, a que se suscriban. Y si todavía no me sigues en mis redes sociales, también te las voy a dejar todas acá abajo para que así estemos más conectados. Y bueno, ahora vamos a pasar los saludos de este video. Voy a mencionar primero que nada los usuarios a los que me pidieron saludo. Y una de ellas es Sol-CBD, Yani_Portillo 80, Georges Infontes, Raquel Francisco y Zulif Infante. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi foto, que me pidieron saludos y que vieron mi video anterior. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Me encanta que me sigan por acá por Instagram porque yo también puedo interactuar con ustedes, conocerlos más, saber de qué país me ven. Y eso pues a mí me encanta porque me siento como más cerca de ustedes y los siento más reales. Y bueno amigos, yo no tengo más nada que agregar, los quiero muchísimo. Espero que les haya gustado bastante este caso y nos vemos en un próximo video. Bye bye.